a la segunda hora del programa, sino vamos a también a ingresar a la segunda entrevista del día de hoy. Tenemos en comunicación por vía telefónica con Lucas Schaer, periodista del medio de comunicación C5N. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Lucas? Hola, hola. Hola, sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Ahora sí. Dale. Te queríamos preguntar, para iniciar esta entrevista, vos que sos un gran comunicador, ¿cómo ves el rol de Francisco tras estos 10 años de Papa? Bueno, primero gracias por el llamado. Pido disculpas, estoy en la calle acá en Buenos Aires y ahora me estoy acercando a una plaza, seguro va a ser un poco menos ruidosa. La de gran periodista no creo que sea, pero sí que sigo el magisterio de Francisco y trato de estar un poco al tanto de lo que va haciendo, y la verdad que es un trabajo enorme. 10 años, es una persona que trabaja mucho, se levanta muy temprano, bueno, y como ustedes saben, hace muchas cosas, ¿no? Siempre está muy activo, bueno, pese a los años que tiene, parece que su actividad es una persona muy vital, pese a los achaques que tiene propio de la edad y de la salud, igual es muy activo, permanentemente hay lindas noticias como nunca, ¿no? De un liderazgo tan fuerte a nivel no solo del catolicismo, que es quizás la organización más numerosa en Occidente, sino también ha empapado la primavera papal, como digo, llega a todo el mundo y sí, a otras religiones, inclusive a gente que no tiene fe o por ahí no cree en Dios, que es agnóstica o atea, y sin embargo él ha tenido esa fuerza de llegar a todos, ¿no? Y de ser hoy quizás uno de los hombres, de las figuras mundiales más respetadas, más queridas por los pueblos como por otros líderes religiosos y no religiosos, ¿no? ¿Y crees que finalmente se va a concretar la visita del Papa en 2024 como se está anunciando? Los escucho muy bajo, no sé si Sí. ustedes me están escuchando. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? ¿Me reciben bien? Sí. Sí. Bueno, Sí, no, te preguntaba si crees que se va a concretar la visita del Papa Francisco en 2024. Sí, hola. fuerte de que estaba dedicando muchas horas a la Argentina, que estaba comunicándose con su pueblo por distintas vías, ¿no? Distintos medios. Y bueno, había intentado en el 2017, pero no fue posible, y creo que una de las cosas determinantes es obviamente lo que pasa con la política electoral acá en Argentina, o sea, cuando hay elecciones y cuando no, pero a su vez también es muy importante en qué proceso está la Iglesia también, que es la organización que en definitiva junto al Estado es la que va a preparar el viaje, ¿no? Así que ojalá, Dios quiera, yo creo que va a ser una movilización impresionante si eso ocurre. Hay muchas expectativas, no solo de los argentinos, sino en realidad del mundo. Si uno ve cualquier conferencia de prensa que él suele dar en los aviones, en estos regresos, o cuando viaja a algún país, como va a ocurrir ahora con Hungría, permanentemente cualquier periodista le pregunta, no es un tema solo de los argentinos, sino que hay una expectativa mundial. Creo que venido Francisco a la Argentina, ya lleva 6 años sin venir a América Latina, del Cono Sur le quedó ese viaje a Uruguay, así que seguramente pase por Uruguay y después la Argentina. Me parece que vamos a tener, si de todo caminar, un desembarco a nivel global. Yo creo que van a venir más de 6.000 periodistas de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en el Vaticano, en Roma, cuando hay un evento muy importante, ese es más o menos el número de periodistas que se junta.
6.000, ¿no? De medio de distintos lugares del mundo, y creo que eso va a pasar con Francisco cuando venga a la Argentina. Va a haber una expectativa a nivel mundial, y bueno, el pueblo me parece que quiere ir a encontrarse con su pastor y reungirlo a él y ungirse también el pueblo, ¿no? Necesita esa palabra de esperanza y esa palabra de Dios y de la Virgen, que va a ir caminando seguramente. Ya cuando aterrice en Ezeiza, ya imagino a millones de argentinos movilizándose al encuentro, ya aunque sea en el aeropuerto, ¿no? Parece que va a ser un sentimiento parecido a ese sentimiento que vivimos el fin del año pasado con la Argentina campeona mundial, de movilización, de encuentro, de felicidad, con esta pata de fuerte que es la palabra de Dios, de Jesús, del Evangelio, que es, bueno, es algo que en el pueblo está muy presente, y lo vemos en esas masivas peregrinaciones, ya sea por el cura Brochero, la difunta Correa, Gauchito Gil, el Señor de los Milagros, por la Virgen de Luján, San Expedito. Bueno, las devociones son impresionantes, ¿no? Son las mayores movilizaciones de la Argentina, es la fe, el amor del pueblo al Creador, a su Hijo y a la Virgen. También es Papa o Francisco escribió dos textos o dos encíclicas que son muy importantes, que una es Fratelli Tutti y otra es Laudato Si. Para vos, de esos dos encíclicas que hace Francisco, para vos, ¿cuál es la más importante, no? Y creo que las dos, ese magisterio, que es una encíclica, son muy amenas para leer, que se han editado mucho, de hecho han salido ediciones gratuitas, han tenido divulgación por fuera de la Iglesia Católica, no solo en el mundo de la fe. Parece que van de la mano, ¿no? Como que la fraternidad, o sea, hermanos todos, que es la traducción de Fratelli Tutti, tiene un contenido social político muy fuerte, y que Laudato también, pero de una mirada mucho más ecosocial. Alabado seas, fue como el gran texto de Francisco en el 2015, o sea, poquito de haber empezado su papado, y Fratelli es como la segunda etapa de ese magisterio, de ese gobierno de Francisco en la conducción de la Iglesia a nivel global, y que más importante de los textos, que son muy importantes y hay que leerlos, hay que reflexionarlo y aplicarlo, es justamente las acciones. Parece la fuerza de Francisco está no solo en la palabra, sino en la acción. En la acción es donde es fuerte. Y en el momento donde la palabra, hemos sido tan defraudados a nivel global, no solo en la Argentina, la palabra, creo que la acción de Francisco, como visitar los países en guerra, salir en plena pandemia a la calle para ir a rezar y que se termine la pandemia, o sea, poniendo el cuerpo en países en guerra, en países en conflicto, como hizo en el Congo, en Sudán del Sur, como hizo en Irak, lograr ser un factor de unidad y de paz frente a esta locura de la guerra, de la venta de armas, del saqueo de los pueblos y de las tierras. Me parece que Francisco es fuerte ahí. Los pueblos, los migrantes lo han visto en Lampedusa, en esa isla donde llegan miles de inmigrantes, muchos de ellos mueren antes de llegar, lo ven cuando se va a las cárceles, cuando visita los hospitales. Él es fuerte en la acción, cuando lava los pies a aquellos que son de movimientos populares, que son excluidos, que vienen de la droga o sufrieron explotación laboral o explotación sexual. Ahí es donde Francisco, todo su magisterio, su palabra se hace carne, es en la acción, cuando está con el pueblo y cuando demuestra lo que dice, lo cumple, lo hace. Ahí Francisco hace un precepto que dice mejor que decir es hacer, pero también en una de esas encíclicas también se relaciona mucho, no sé si en la Fratelli Tutti o en el Laudato Si, habla de una concepción que la mirada nacional y popular habla de un concepto que es de comunidad organizada. ¿Vos ves en una de esas encíclicas algunos elementos similares al concepto que se desarrolló bajo el peronismo de comunidad organizada? Sí, que está muy fuerte eso, sobre todo cuando habla de los movimientos populares, que lo define un poco así como no puede ser sin Estado ni tampoco todo el Estado.
sino justamente una comunidad. El padre Pepe Di Paola, sacerdote de las villas acá, que ha caminado mucho con Bergoglio en las villas de Buenos Aires, es otro de los grandes apóstoles de Francisco que permanentemente está hablando de comunidad organizada. Los Hogares de Cristo, que es este dispositivo que tienen los curas en Buenos Aires, que lo creó Bergoglio en su momento, con el lavado de pies a los muchachos que están tratando de pelear contra las adicciones. Ahí se ve esa comunidad organizada, ¿no? Los bautismos que ha hecho en los comedores comunitarios, los merenderos, acompañando el proceso de los cartoneros para incorporar derechos, cuando siempre Bergoglio acompaña a los movimientos populares, se ve esa fuerza de esa comunidad organizada, o cuando interpela a los movimientos sindicales más tradicionales. Hay un mensaje muy lindo, muy fuerte en la OIT también, en su momento, que dedicó a los sindicatos. Creo que ahí encontramos un Francisco muy volcado y también lo hace desde la teología, cuando dice, se tiene que ir con el pueblo, o sea, ese concepto de pueblo permanentemente citado en Francisco, o en la opción preferencial por los pobres, es una constante apelación justamente a la organización del pueblo como un protagonista, como un conjunto activo que toma la rienda de la política como la más alta calidad, que se juega en los sindicatos, se juega en un club, se juega hasta en una parroquia, en un colegio. Ese pueblo activo, protagonista, que ya no espera dádiva, que no espera que le hagan asistencialismo, sino que se pone a la cabeza, se pone a organizar, lleva adelante. En plena pandemia lo demostró esa comunidad organizada, y él creo que fue el líder que primero lo visualizó y lo ponderó y lo llevó a la máxima expresión de decir este concepto que pocos han tomado, que es samaritano colectivo. Creo que ahí está sintetizado el rol de lo que es el pueblo organizado, en el concepto de samaritano activo, que lo usó en una carta a los movimientos populares, donde justamente junta el buen samaritano, que es un pasaje bíblico muy importante, que es aquel que viene de Samaria, un pueblo alejado, que asiste al que está caído en el camino y no pasa por arriba, no lo pasa por alto, no lo ignora, sino que se conmueve y lo asiste, y pone el cuerpo por ese hermano que está tirado, y colectivo que está organizado, ¿no? Y esto lo reflejó en plena pandemia. Él visualizó esto, ¿no? A los colegios, a las parroquias, a los movimientos populares con sus comedores y merenderos, sus ollas populares, activos. En plena pandemia, poniendo el cuerpo para que el pueblo comiera y pudiera atravesar ese drama terrible de un confinamiento mundial como fue la pandemia por el COVID-19. Quería preguntarte, justamente relacionando, si bien Francisco es, digamos, un líder global de la Iglesia Católica, su origen es argentino, ¿no? Argentina, que ya hace más de una década que está sumida en una grieta política, ¿vos crees que puede ayudar su visita a superar esta grieta, justamente teniendo en cuenta lo que estábamos hablando recién de las encíclicas? ¿Crees que va a ayudar a que Argentina encuentre, digamos, un camino de paz? No, perdí el mensaje, que la encíclica, ¿qué? No, que si la visita de Francisco va a ayudar a superar la grieta que hay en Argentina entre proyectos políticos que son confrontativos. Sí, yo creo que sí, que esos miedos o temores o por ahí deducciones que alguien puede tener, tanto en la Argentina como en el Vaticano, porque una visita de un papa es una visita de un jefe de Estado. La Santa Sede es un Estado en sí, es un Estado bastante particular porque es el más chiquito del mundo, pero a la vez que el que tiene más presencia planetaria, y la presencia es a través de sus embajadas, que la llaman nunciatura. Es el Estado con mayor presencia en otros países, o sea, la mayoría de los países del mundo quiere la presencia de la Santa Sede del Papa en su país. Esto es aceptado a nivel mundial. Pero además es un país que no tiene ejército. Llamativamente no tiene, porque la disputa de justamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea que es una iglesia universal,
una iglesia misionera que predica el evangelio, que predica la salvación con la resurrección de Jesús, va por las almas, busca no el dinero, no busca lo material, sino que está pensando en el pueblo, en la pelea espiritual, obviamente que va de la mano de los derechos de los más pobres, pero su concepción es muy distinta a la de los otros estados. Teniendo en cuenta eso, tiene que planificar una visita con el estado que lo recibe, en este caso el argentino, ¿no? Con su propia organización, que la Iglesia Católica lo organiza, la estructura administrativa a través de los obispos. Los obispos son como los gobernadores para nosotros, para el pueblo argentino, un jefe de gobierno o un gobernador, bueno, es lo que es un obispo a la interna de la Iglesia. Esa estructura es la que se va a movilizar para también recibir al Papa, así como pasan los actos de fe, lo tenemos cuando es la peregrinación de la juventud de San Cayetano, el santuario Liniers, del patrono nuestro del pan y el trabajo, y moviliza hasta Luján, 70 kilómetros, caminando en esa peregrinación del pueblo masivo de más de 2 millones de personas, se da todo en unidad. Lo de Francisco va a tener esa característica. Calculo que va a haber distintos lugares del país que va a recorrer. Esto hubo un intento en el 2017 y ya había un boceto de viaje, así que me imagino, no sé si Córdoba será uno de puntos, pero está ubicada en el centro del país, una provincia que además es muy importante para la Compañía de Jesús, histórica con su universidad, histórica desde la fe, y con un hombre como obispo, como arzobispo, como Ángel Rossi, un obispo que viene justamente a llevar a la iglesia de su diócesis de Córdoba en esta primavera papal. Me parece que puede ser unos puntos importantes en su visita. Imagino que la zona norte de la Argentina también. Me parece que va a haber 3, 4 lugares que va a ser inevitable de Francisco de visitar de su propia patria, y ojalá esto ocurra. Y yo no tengo duda que va a ser una movilización sumamente de unidad nacional, de transformación en la fe y de impacto para el pueblo argentino como nunca antes en su historia. Creo que va a ser quizás el hecho más significativo de la historia argentina, y la mayor movilización sin duda la va a tener en la Argentina. Calculo que la gente a pie, como la gente organizada, toda va a copar las calles para ir a ver a este gran líder religioso, este gran líder, este hermano, también en lo social, para todos nosotros, ¿no? Y para el mundo. Hola, buenas noches, compañero. Lo saluda Hernán Heredia y quería preguntarle si había tenido la posibilidad de ver o de escuchar la entrevista que le realizó Gustavo Silvestre a nuestro querido Papa y qué le había parecido. Sí, Hernán es tu nombre, no te escuché bien el saludo. Bien, ahora le comento de vuelta. Mi nombre es Hernán Heredia, soy integrante también de aquí del TDC Island, y quería preguntarle sobre la entrevista que le realizó Gustavo Silvestre. Sí, a nuestro querido Papa. Sí, lo pude escuchar. También, bueno, él dio una serie de entrevistas, o sea, Gustavo Silvestre por C5N, pero también dio a Elisabetta Piqué, que es corresponsal en La Nación, le dio a Daniel Haddad de Infobae y a Jorge Fontebeca del Grupo de Perfil. Pero antes de esos reportajes fueron más o menos seguidos, muy interesantes todos. El año pasado dio el primer reportaje a un medio argentino audiovisual, y fue a la Agencia Nacional del Estado Nacional, creada por Juan Domingo Perón hace 78 años, que es la Agencia TELA. Y su primer presidenta mujer, Bernarda Llorente. Yo creo que ese es un gran reportaje. Fue como el inicio de Francisco visualizando su regreso a la Argentina. Me parece que es esto, una compañera como Bernarda Llorente, esposa del actual ministro de Defensa y ex canciller Jorge Tayana. Me parece que ahí inició el ciclo de entrevistas
para la Argentina, visualizando y pensando en su regreso. Yo creo que tenemos que tener esos reportajes en esas ganas de Francisco que siempre tuvo de volver a su país. De hecho, es un papa que no lleva pasaporte italiano ni de la Santa Sede. Él lo ha dicho públicamente: yo sigo siendo argentino, mi documento es argentino, no viajo a ningún otro lugar del mundo con otra documentación. Él, en estos 10 años, sé que está muy pendiente de lo que es la Argentina, sigue la situación argentina diariamente, está muy informado, y me encantó el reportaje con Silvestre, me encantó que habló de la iglesia argentina, que en pocos reportajes lo habló, destacaría eso. Me pareció que ahí Silvestre le dio en la tecla al preguntar sobre los obispos, medio que los cuestionó también, le dijo: bueno, estos obispos están muy callados, tienen que salir más, jugarse más. Uno a veces siente que Bergoglio, el Papa, juega muy fuerte, está muy en salida, y uno espera que su iglesia local, sus hermanos obispos, estén como a la altura de él. Y a veces uno los encuentra mucho más retraídos, más callados, menos apariciones, menos jugados. Y me parece que en eso Silvestre jugó un rol importante, ¿no? Eso me gustó mucho. También me gustó mucho cuando empieza a hablar del radicalismo y lleva a los radicales a su origen, los pone en un lugar que creo que muchos radicales han olvidado o no son reivindicados, cuando los radicales estaban en ese radicalismo que crea, por ejemplo, la primera empresa hidrocarburífera del mundo, no solo de Argentina, de América, sino del mundo, como es YPF, con esa concepción de pensar los recursos estratégicos de una patria. Y ahí Francisco está abrazando a todo un movimiento nacional que no es solo peronista, que con Juan Domingo Perón tuvo una fase muy importante, pero no fue ni la primera ni la única, sino que ya reivindica a ese primer radicalismo que después llega a tener en la presidencia a Hipólito Yrigoyen, o antes lo tuvo y lo nombró a otros radicales que condujeron la Argentina, pensando en un país como en una patria, ¿no? Más allá del tema electoral, sino pensar en recursos estratégicos, cómo defender, y lo dice ahí: los argentinos tenemos todo, somos privilegiados, un país inmenso, con un montón de cualidades que no existen en otros países, y así de todo no nos unimos como patria, ¿no? Como pueblo. Y me parece que por eso apeló tanto ahí, habló de los socialistas, habló de los comunistas, o sea, se animó a hablar más allá del peronismo, o sea, como un movimiento justamente de unidad por la patria. Eso me pareció fantástico en el reportaje con Silvestre. Y Lucas, ¿y el rol de la juventud, cómo lo analiza o cómo lo describe Francisco, el rol de la juventud? Y me parece que ahora, digo, con un hallazgo, mucha gente acá en Buenos Aires está comentando, que es un reportaje que organizó con Jordi Évole, que es un periodista español. Ahora está en distintas plataformas, ese documental se llama Amén. Es un encuentro de Francisco con 10 jóvenes, todo en habla hispana, chicos de distintas miradas, muy jóvenes, chicas y chicos, algunos más con una línea más ortodoxa en lo eclesial, otros no creyentes, que le hablan del aborto, le hablan de la sexualidad, le hablan de temas que nunca se vio un papa sentado con jóvenes fuera del Vaticano, yendo él al encuentro con los jóvenes, por una plataforma que no es la habitual del Vaticano, de la Santa Sede, de un papa hablar. Me pareció que ahí hay una clave importante, audiovisual, popular, que uno la puede hallar y va a encontrar perlitas muy importantes. Creo que le da un rol a los jóvenes como a los viejos muy importante. Él habla mucho de ese diálogo intergeneracional, que los jóvenes tienen que dar importancia a los más viejos, y los viejos tener la apertura con los jóvenes, ¿no? Ellos como la sabiduría, la raíz, lo que llevan la historia, y los jóvenes que son el futuro y tienen que agarrarse de los viejos para tener esa continuidad, ¿no? Me parece que es uno de los grandes hitos de Francisco, el rol que le da a la juventud
siempre pensando junto a lo más grande. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista del día de hoy. ¿Algún mensajito que le quieras dejar a toda la audiencia de TD Ceilán y a todos aquellos seguidores y creyentes de Francisco que nos están escuchando? Y lo mejor es, en este momento de tanta crisis, pensar mucho en... Bergoglio es un hombre de mucha fe, que no se puede solo mirar desde su visión geopolítica, su visión teológica, su visión social, su visión política, sino hay que arrancar desde la fe. Esta es una batalla espiritual, la militancia tiene que tener ese trabajo por la trascendencia, tiene que meter el corazón en la oración, en el modelo que es Jesús, lo que es la Virgen, lo que es la devoción del pueblo, ir ahí, ir a encontrar esa esperanza. Solos no podemos, el humano solo no puede, tiene que ir a la misericordia del Padre, mostrar sus miserias, y en esas miserias convertirse, y en esas miserias trabajar y pedir la ayuda, como hace Francisco todos los días, que reza mucho, que pone todas sus acciones en la oración, hace un discernimiento a partir de la palabra, de reflexionar con Dios como si fuera un padre, de reflexionar con Jesús como si fuera un hermano, y con la Virgen como una madre que nos abraza y nos acompaña. Creo que todo esto no se puede ver sin poner el corazón, el eje en la fe, en la creencia, ya sea católico o el que tenga otra fe, pero pensar en esa visión de la creación, en esa visión de lo trascendental y espiritual. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista el día de hoy. Gracias a ustedes por la paciencia y por el llamado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.